Amados y amadas, bienvenidos a esta sesión número 33 de este comentario bíblico de Apocalipsis. Oremos. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias. Tú eres el creador de todas las cosas. Rogamos que tu nombre sea santificado, sea glorificado en este mundo. A este mundo, Señor, que tú has hecho tanta bondad y que tanto te rechaza a ti, Señor. Señor, gracias por tu bien, tu bondad, tu misericordia, que es infinita, pero también sabemos que lo es tu santidad y tu justicia. Ayúdanos en este día, Señor, a comprender más profundamente lo que sale en tu palabra y las cosas que están por venir. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos, hoy día vamos a partir el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1, y para eso quiero retomar brevemente la trama que hemos estado viendo y analizando ya tantas semanas, ¿no es cierto? Y donde en primer lugar vimos que, Juan en el capítulo 4 sube, ¿no es cierto?, al salón del trono de Dios, ve a Dios, ve todo lo que está pasando ahí, la adoración celestial, y después en el capítulo 5 se establece esta pregunta crucial, como ustedes leen ahí en el texto, capítulo 5, versículo 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces se acordarán, ¿no es cierto?, que este libro estaba ahí en la diestra de Dios Padre y nadie podía siquiera acercarse ni abrirlo ni mirarlo. ¿Qué implicaba abrirlo o mirarlo? El mismo texto lo responde, porque el versículo 2 dice: ¿quién es digno de abrir el libro? Y después los mismos ángeles, una vez que Jesucristo el Cordero toma el libro, ellos dicen: Él es digno. ¿Digno de qué? Dice, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por tanto, tomar ese libro y abrirlo implica tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. En realidad implica tomar el señorío concreto, ¿no es cierto?, y físico y total de este mundo. Sabemos que Jesús ya es Señor y ya es Rey. Pero al mismo tiempo sabemos que está el príncipe de este mundo, está el Dios de este siglo, que es el enemigo, es Satanás, que aún ejerce control. ¿Dónde? Sobre los hijos de pecado. Por tanto, tomar el poder ahora concreto y físico, ¿no es cierto?, propiamente tal, va a implicar varias cosas. Y eso lo vamos a ver desde el capítulo 8 en adelante. Una de las cosas que va a implicar es eliminar a los impíos, castigarlos, llevar a cabo el juicio. ¿Para qué? Para tomar el reino. Por tanto, cuando el Cordero que es digno de tomar este libro, ¿no es cierto?, finalmente toma el libro, vimos en el capítulo 6 que este rollo empieza a sacar los sellos. Y cuando ya va sacando un sello, dos sellos, uno tras otro, hasta que llegamos al sexto sello, en el capítulo 6, y cuando llegamos al sexto sello, ¿qué dijeron los magnates y los ricos del mundo? Dijeron: caed. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá ponerse en pie? Y ellos mismos reconocen, los incrédulos, en el sexto sello, de que finalmente llegó el día de la ira del Cordero, el día de la ira de Dios. ¿Cuándo acontece eso? Desde el momento que se abre el séptimo sello. El sexto sello, por tanto, anuncia, ¿no es cierto?, esta ira que está a punto de venir. Y claro, una vez que se abre el séptimo sello, el rollo queda abierto. ¿Qué significa eso? Ahora Cristo toma efectivamente el poder. Y eso tiene implicancias profundas para este mundo. Implicancias que vamos a ver desde el capítulo 8 en adelante, que en primer lugar son implicancias de juicio y de destrucción al impío, porque Jesús es perfectamente bueno. Por tanto, cuando Él toma el reino, Él expulsa a los malvados. Y en eso consiste desde el capítulo 6 hasta el 19, o específicamente del capítulo 8 al 19, en realidad lo que va a consistir en ver cómo el Cordero de Dios expulsa a los malvados, se ejecuta la ira de Dios. Y por eso la palabra ira va a aparecer muchas veces desde el capítulo 8 en adelante, y vamos a ir leyendo muchos desastres que van a ir aconteciendo. Como siempre, ¿no es cierto?, muchos van a tomar esos desastres como algo simbólico y otros van a irse por una línea más literal. Y como ustedes se han dado cuenta, yo me voy a ir más por una línea literal, aunque puedo estar equivocado, pero me da la impresión que va por ahí el texto, por mucho que contenga mucha simbología, obviamente. Entonces,
¿Qué va a acontecer en el capítulo 8? En el capítulo 7 hubo un paréntesis donde el camarógrafo, por así decirlo, se quedó ahora observando el pueblo de Dios que estaba en el cielo ya y el pueblo de Dios que quedó en la tierra, o que aún estaba en la tierra. Y en el capítulo 8, versículo 1, vamos a leer lo siguiente. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. A ver, recordemos, ¿quién estaba abriendo los sellos? Jesús, el Cordero. Y una vez que se abre el séptimo sello, ¿qué pasa con el rollo? Ahora el rollo puede ser abierto. Es decir, el Cordero ahora lo puede leer. ¿Se acuerdan que decía el capítulo 5 que nadie es digno de leerlo? Bueno, hay uno que sí, que es Jesús. Ahora Jesús puede abrir este rollo de los designios de Dios y tomar todo el poder. Él puede hacerlo. A partir del capítulo 8, de hecho, lo hace efectivamente. Como les decía, ya sabemos que Jesucristo tiene todo poder y autoridad. Pero aún no vemos la consumación de ese poder y autoridad físicamente acá en la tierra. Y desde el capítulo 8 lo vamos a ver. Y lo vamos a ver en primer lugar llevando a cabo juicios y echando fuera a los impíos de este mundo, castigándolos por su iniquidad. Entonces cuando abre el séptimo sello, recordemos entonces, Juan está ahí en el cielo, se abre el séptimo sello y aquí ocurre un cambio repentino. Porque durante todos los últimos capítulos hubo mucha música, hubo mucho ruido, en realidad todos cantando y los truenos, ¿no es cierto?, que venían del trono y los querubines y los 24 ancianos y millones de ángeles y después todo el pueblo de Dios y este pulso que sale desde el mismo trono de adoración, ¿no es cierto?, era todo muy bullicioso y repentinamente ahora se abrió el séptimo sello y queda un silencio. Queda un silencio y tenemos que analizar eso, por qué ese silencio y probablemente qué significa. Ahora, antes de ir a eso, y antes en realidad de adentrarme más en este capítulo 8, me gustaría que primero respondamos a la pregunta, bueno, ¿por qué va a acontecer todo esto? Porque yo sé que puede ser muy duro ir leyendo estos juicios que empiezan a caer, estas trompetas que empiezan a sonar, y que caen meteoritos y que hay fuego y que salen unos bichos raros y tanta destrucción que vemos acá y millones de muertos. Y frente a tanta destrucción y millones de muertos y todo lo que ocurre al planeta, uno dice, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y ese por qué lo responde el Antiguo Testamento, bueno, el Nuevo también, pero en el Antiguo Testamento muchos profetas hablaron de ese por qué. Porque bueno, Israel mismo también pasó por varias fases de destrucción y esos profetas hablaban de cerca y de lejos, como ya les he explicado antes, y hablaban de la destrucción de Israel inminente, pero también de la destrucción que vendría sobre el mundo. Y lo explican de esta manera, y me gustaría que leamos dos textos, específicamente Isaías 2 e Isaías 24, antes de adentrarnos más en el capítulo 8. Y Isaías 2, voy a leerlo desde el versículo 6 en adelante. Y dice así: Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos extranjeros. Isaías está diciendo, Dios, tú dejas a la casa de Jacob, tú los has dejado. ¿Por qué? Y es interesante lo que dice. Porque están llenos de costumbres traídas de oriente. Fíjense hoy día acá en Chile. Cómo estamos embebidos en cultura del oriente, ¿no es cierto? En los patios tenemos estatuas de Buda, ¿no es cierto? Tenemos misticismo oriental en todos lados. Un politeísmo occidentalizado, ¿no es cierto?, traído de la India. Y cuando dice acá y de agoreros como los filisteos, sí, pues hoy día abunda el tarot, ¿no es cierto? Y todo es lo que es la brujería. Y dice, y pactan con hijos de extranjeros. Sí, en realidad aquí se refiere específicamente al pueblo de Dios uniéndose en yugo desigual. Cristianos juntándose con no cristianos. En el caso del Antiguo Testamento era israelitas con no israelitas, ¿no es cierto? Pero en realidad todas estas cosas las vemos, claro que las vemos. Y dice, por eso tú has dejado a tu pueblo, te has alejado, dice. Su tierra está llena de plata, de oro, sus tesoros no tienen fin. Es decir, el pueblo está enriquecido. Incluso siendo malo, ¿no es cierto? Y teniendo todo eso, está enriquecido. Y sí, por mucho que hemos vivido crisis durante el último año y medio, 2 años acá en Chile, la verdad es que la mayoría de la gente tiene auto, en la casa tiene refrigerador,
tiene tele, tiene cama, tiene techo. Y eso comparado a 50 años atrás no era impensable, era imposible. Entonces sí, estamos llenos de tesoros sin fin. Las casas son un tesoro de comodidad. Las casas hoy en día, mis queridos, tienen mucho más comodidad y son mucho más cómodas que el mismo palacio de Salomón. Dice, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Como les decía, los medios de transporte. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Sí, también nos acontece eso. Tal vez acá en Chile no nos pasa tanto como en países como en la India, donde adoran más estatuas. Pero sí, no me pueden decir que no nos arrodillamos ante las obras de nuestras propias manos. Piense un arquitecto, cómo adora sus creaciones, un ingeniero. O piense en cualquier profesión y cómo todo el mundo adora sus propios logros y sus títulos. ¿Acaso eso no está aquí dentro de esto? ¿Una idolatría? ¿Se han arrodillado ante las obras de sus manos? Claro que sí. La adoración hoy en día a los títulos, ¿no es cierto?, a lo que son los cartones es muy grande. No significa que esté mal estudiar, ¿no es cierto? Sabemos que está muy bien estudiar, pero la idolatría del corazón humano sigue siendo la misma. Y dice, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Entonces, todos estos puntos que tenemos acá, la verdad es que eso que se veía en esa época en Israel y que lo llevó a destrucción, lo vemos hoy día en nuestra sociedad y lo vemos muy natural. Vemos muy natural el misticismo oriental, la brujería, la idolatría, ¿no es cierto?, a las obras de nuestras manos, los yugos desiguales. Pero fíjense cómo continúa el pasaje. Y es bien interesante porque aquí vemos un paralelismo, obviamente, al sexto sello en el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, métete en la peña y escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Se acuerdan que en el sexto sello se meten en las peñas y se arrancan, ¿no es cierto?, todos los famosos y ricos, y se meten ante el temible día de Jehová? Claro, y ellos mismos reconocieron ese día, oye, llegó la ira del Cordero, claro, porque ese día solo Jehová será exaltado. Ahora, fíjense, tanto esos pecados que vemos muy presentes, los que leímos los primeros 10 versículos, y ahora Él dice qué es lo que va a hacer el Señor cuando envía el juicio. Él dice, la altivez del hombre va a ser abatida, la soberbia del hombre será humillada. Entonces, piensa en nuestra sociedad, ¿hay altivez? ¿Hay soberbia? ¿Nos creemos mejores que otros? Sin duda. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, con todo el pelambre, ¿no es cierto? Cada vez que uno critica, que critica a alguien del gobierno, que critica a ministros, que critica a extranjeros, que critica todo lo que uno critica, cuando uno critica es porque se cree mejor. Hay altivez, hay soberbia, ¿no es cierto? Y el Señor humilla la soberbia. Él la humilla. Al que se exalta a sí mismo, el Señor lo bota. Al que se humilla ante el Señor lo exalta. ¿Hay altivez en el mundo? Sí. En Chile, sí, mucha altivez. Todas estas cosas las vemos. Y mis queridos, yo sé que las tomamos como súper normales. Se ven en la tele, ¿no es cierto? Y en los programas de televisión y todo. Pero ante el Señor son pecados horribles. Y el Señor envía sus juicios por eso. Cuando llegue el juicio, la mayoría va a decir, pero ¿por qué pasa esto? Nada que ver, Señor, ¿pero cómo? Y el Señor lo dice en su palabra, explica por qué. Y cada uno de estos puntos, la verdad, es que se han cumplido. ¿Sí? El Señor entonces dice, es que hay uno solo que puede ser exaltado. Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Fíjense. ¿Para quién entonces, sobre quién viene este juicio? Sobre los que son soberbios, los que son altivos y los enaltecidos, todos los que se creen mejores que el otro. Tal vez en tu mente tú te comparas, ¿no es cierto?, con otro y a veces te sientes peor, pero muchas veces te sientes mejor. Y ocurre en nosotros el menosprecio. Menospreciamos tal vez a los indigentes o los que están hediondos, no se han lavado, menospreciamos, ¿no es cierto?, tal vez distintas clases sociales. El pobre menosprecia al rico, el rico menosprecia al pobre.
Y el Señor dice, todo eso es lo que es menospreciar y despreciar al prójimo es soberbia, es altivez, es estar enaltecido. El Señor dice, ojo con eso, que te voy a abatir. Entonces debemos arrepentirnos de eso. Dice, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida. Y acá ocupa ahora ejemplos. El Líbano, ¿no es cierto?, que era muy fértil. Las praderas de Basán, que también ahí tenían mucho ganado. Montes altos, las torres que construyeron, incluso las obras de arte, las pinturas preciadas. Claro, porque el arte en el mundo caído está muy ligado al ego, ¿no es cierto? Todo eso, dice el Señor, todo lo que tenga que ver con ego, yo voy a abatir la altivez del hombre. La soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitaré totalmente los ídolos. ¿A alguien le cabe la duda por qué el Señor entonces va a enviar todos estos juicios que vamos a ver desde el capítulo 8 en adelante? Creo que el texto bíblico es bien claro. El ser humano es altivo, es arrogante, se cree Dios, todo lo hace para sí mismo, para su propia gloria, y el Señor dice, sí, ¿tú crees que funcionas adorándote a ti mismo? Voy a quitarte todos los ídolos. Voy a quitar todo aquello que en torno a lo cual tú giras, incluso lo construido por tus propias manos, para que te des cuenta que hay uno solo digno de adoración. Y eso es lo que vemos en el capítulo 8, donde el Señor empieza a humillar, empieza a abatir a través de distintos tormentos, ¿no es cierto?, al mundo entero. Y dice, versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Y nuevamente, una directa referencia al sexto sello, ¿no es cierto?, donde decíamos que se van a meter en las peñas, en las cavernas. Y tal vez incluso esto tiene que ver con estos túneles profundos, ¿no es cierto?, que la élite mundial ha construido en torno a todo el mundo. Probablemente saben que algo así va a llegar, ¿no es cierto?, y se van a esconder ahí. Y peor para ellos, porque si sobreviven esa época, les va a tocar una época peor. Entonces dice, se van a meter ahí, sí, se van a esconder. El único honrado ese día será el Señor. ¿Y a dónde quedarán las obras de arte? ¿No es cierto? ¿A dónde quedarán las grandes esculturas y los grandes logros? Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron los grandes logros. Qué bueno poder, mis queridos, hacer ejercicio, deporte y arte y producir, pero todo debe ser para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos es para Él. Todo lo que redunde en gloria del Señor, eso va a permanecer para siempre. Pero aquello que redunda en gloria para mí, para nosotros, eso el Señor lo va a botar. ¿Por qué? Porque el Señor vela por su propia gloria, porque eso es lo más justo, y eso es lo correcto, porque solo Él es digno de toda gloria, solo el Cordero. ¿Se acuerdan que habíamos leído eso? ¿Quién es digno? Solo el Cordero es digno. ¿Pero por qué es digno? Porque Él estuvo dispuesto a dar su propia vida. Él es digno de toda gloria. ¿Por qué? Porque es humilde. Él es digno de toda riqueza. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a ser pobre. El Señor no busca esa gloria, ni ese poder, ni esa riqueza, y por tanto es digno de todo ello. Y lo reconocen todas las criaturas celestiales y el Padre mismo. Entonces dice, se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Y me detengo aquí, ya se los mencioné alguna vez, pero mucho se dice hoy en día que Dios no castiga. Mis queridos, claro que castiga. En eso consiste la cruz de Cristo. Que Dios castiga al ser humano, pero en su inmenso amor, Él nos libra de su castigo castigando a Cristo. Entonces, Cristo fue castigado en la cruz por ti y por mí, pero aquella persona que no se pone bajo el alero de Cristo tendrá que tolerar el castigo de Dios sobre sí mismo. Entonces, esto de decir de que Dios no castiga es no entender, creo yo, el Evangelio, porque el Evangelio consiste en que Dios castiga al impío. Solo que nosotros por gracia somos salvados de ese castigo porque Jesús cargó el castigo por nosotros. Entonces aquel día, versículo 20, arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que se hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Ojo, tercera vez que dice esto. Así que mis queridos, esto va a acontecer. Y insisto en esto. El
El sexto sello dice que los que se van a meter ahí son sobre todo los ricos y capitanes y magnates, así que yo me imagino que deben ser los deep bunkers que están ahí, los búnkers profundos que han construido en todo el mundo. Entonces se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Entonces, ¿qué aprendemos en este capítulo 2? Que sí, que el castigo viene, que este castigo, sobre todo en este capítulo 2, vemos que se inicia desde el sexto sello. Y bueno, el sexto sello en realidad es el anticipo de lo que va a pasar después que se abre el séptimo sello. Pero el objetivo que vemos aquí, o lo que está ocurriendo, en realidad son puras cosas que vemos en el mundo actual y que normalizamos, pero no son normales. No son normales la cantidad de egos y soberbias y altiveces que hay, y pelambre, ¿no es cierto? Y chaqueteos, y envidias, y rupturas, y brujerías, ¿no es cierto? Y costumbres del oriente. Todo eso, mis queridos, es abominación al Señor. Es abominación al Señor, las idolatrías. Entonces, si llega a pasar algo así en nuestra generación, la ira de Dios, ya sabemos por qué es. ¿Y qué dice el capítulo 24 de Isaías? Nos da más explicaciones aún. Dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Vemos acá un juicio severo. El Señor va a vaciar la tierra, va a vaciarla. Trastorna su faz, esparce a sus moradores. Nos recuerda un poco a Babel, ¿no es cierto? Donde Dios esparce a sus moradores. Solo que aquí hay que el Señor trastorna la superficie de la tierra, dice. La va a vaciar. Lo que va a implicar mucha muerte, como vamos a ver más adelante cuando leamos los trompetas y las copas, ¿no es cierto? Y sucederá así como al pueblo. ¿A quién? También al sacerdote. No solo al pueblo, también al sacerdote. Al siervo, pero también a su amo. A la criada, pero también a su ama. Como al que compra, como al que vende. Como al que presta, como al que toma prestado. Como al que da a logro y así lo recibe. Y así también el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. A ver, ¿a quién va a afectar esto? Dice a todos, a toda la superficie de la tierra. No importa si eres de clase alta, si eres de clase baja, si eres esclavo o no eres esclavo, si eres siervo o no. Dice, no, esto va a afectar a todos. El Señor va a vaciar la tierra. Y uno dice, pero Señor, qué severo, somos casi 8.000 millones de habitantes en la tierra. Imagínense que mueran 7.000 millones. El Señor dice, así es, porque recuerden, el Cordero está tomando el mando. Y a veces no entendemos esto y tenemos que hablarlo hoy día, pero cuando el Cordero toma el mando efectivo de la tierra, ¿a dónde queda el impío? El Señor saca al impío. El Señor elimina al impío de la superficie de la tierra. ¿Por qué? Porque hay mal en el ser humano. Recuerden, mis queridos, que el principal problema de este planeta no es la contaminación, no es el calentamiento global. El principal problema del planeta es nuestro pecado. Es el corazón humano, que tiende continuamente al mal. Por tanto, si el Señor va a hacer un nuevo cielo, una nueva tierra y va a renovar todo, ¿a dónde va a dejar al ser humano? Bueno, los que lo sigan a Él y estén santificados, ¿no es cierto?, van a reinar con Él, pero los demás, el Señor los va a sacar de la superficie de la tierra. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová pronuncia esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, incluso estos poderosos, ¿no es cierto? Estados Unidos, China y Rusia, dice, enfermaron, cayeron. La tierra se contaminó bajo sus moradores y ahora va a explicar por qué viene este juicio. Dice, porque la tierra está contaminada. ¿En qué consiste esa contaminación? Hoy en día se dice que es el CO2. La Biblia dice, no es el CO2. Eso no es lo que destruye el planeta, dice. Es que traspasaron las leyes. Hay leyes eternas que el Señor ha pronunciado y el mundo no está ni ahí con las leyes de Dios. Y resulta que el mundo, la creación, funciona con las leyes de Dios. Si un auto fue creado para andar en la calle y se tira al mar a andar, no va a funcionar. Las leyes de Dios son un techo protector bajo el cual todo funciona bien. Pero si el ser humano traspasa las leyes, no funciona.
¿Y qué era pecado? Todos nosotros hemos traspasado las leyes. Ahora, una vez que llegamos a Cristo, somos perdonados y el Espíritu Santo nos santifica y nos vamos ordenando poco a poco, cada día más, y vamos empezando a cumplir las leyes del Señor, gracias al poder del Espíritu. Pero alguien que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene al Señor, no se santifica y sigue traspasando las leyes. Y eso causa destrucción al planeta, destrucción a las familias, destrucción a los animales, destrucción al medio ambiente. El principal problema es el pecado. La tierra se contaminó, pero no solo de CO2, se contaminó porque traspasaron las leyes. Uno, falsearon el derecho. Y fíjense que aquí es interesante porque aquí habla de no solo que traspasaron leyes, sino que hicieron leyes que van en contra de las leyes de Dios. ¿Estará pasando eso hoy en día, mis queridos? ¿Estará pasando en el mundo que los distintos congresos y las cámaras de diputados del mundo y de senadores están sacando leyes que van en contra de la ley de Dios? Leyes que asesinan a niños, como las leyes del aborto, leyes de sodomía, donde se permiten matrimonios, ¿no es cierto?, igualitarios. Entonces, queridos, el mundo está haciendo esto, está falseando el derecho. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y eso trae consecuencias, porque hay contaminación. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue destruida? Fue destruida por su inmoralidad sexual, no porque emanaron mucho CO2. Fue destruida por su pecado, porque es Dios el que sostiene, el que levanta naciones o el que destruye naciones. Entonces dice, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Hay un pacto que Dios estableció con Adán en el jardín del Edén, donde le dijo a Adán, si tú me obedeces, vives eternamente. Si me desobedeces, mueres. ¿En qué consistía esa desobediencia? Comer el fruto del árbol prohibido. Si tú comes de ese fruto, mueres. Ese pacto de obediencia, algunos llaman el pacto de obras, es un pacto eterno. El que obedece a Dios vive, el que desobedece muere. ¿Y quién desobedece? Todos. Por tanto, como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecan, todos mueren. ¿Por qué el ser humano muere hoy en día? Y uno puede decir, bueno, porque se enferma por enfermedades, sí, pero la verdad es que no es la respuesta bíblica. El ser humano muere porque todos pecan. No hay ningún ser humano que no peque, y eso obviamente corrompe el cuerpo. Si algún ser humano no pecara, no sufriría corrupción. Y la Biblia nos dice que hay uno solo que no sufrió corrupción, que es Cristo. A tal punto que cuando Él murió, porque lo mataron, ¿no es cierto?, murió injustamente, su cuerpo no sufrió corrupción, escribe Pedro. Y Jesús resucitó en su mismo cuerpo. Hay uno solo que cumplió el pacto de obras, el pacto sempiterno, y es Cristo. Y si tú estás en Cristo, en Él, estando dentro de Cristo, tú cumples el pacto de obras. Y entras a lo que se llama el pacto de gracia, donde Dios te mira a ti por medio de Jesucristo. No mira tus propios méritos, mira los méritos de Jesús. Si tú crees en Jesucristo, entonces, Señor, te pasa de muerte a vida y tú no vas a juicio, porque Jesús llevó el juicio. Qué perfecto es el Señor, qué grande es su misericordia, mis queridos. Los brazos del Señor están abiertos para que creamos en Él y vivamos por y para Él, para que estemos en Cristo y todos nuestros pecados sean borrados. Si tú estás en Cristo, tú has cumplido el pacto de obras en Él, estás en el pacto de gracia. Pero si tú no crees en Jesucristo y no quieres estar en Él y no quieres vivir, ¿no es cierto?, por y para el Rey, entonces tú tendrás que rendir cuenta ante el trono de Dios por tus propias obras. Y la verdad es que todos han quebrantado el pacto sempiterno. Y eso es lo que ha contaminado tu casa, lo que ha contaminado tu morada. Y por esta causa, dice, la maldición consumió la tierra. ¿Por qué? Vuelvo. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Por qué la tierra parece maldita? ¿Por qué siempre hay guerras? ¿Por qué hay esclavitud? ¿Por qué hay esclavitud de niños, ¿no es cierto? Y abusos de menores. ¿Por qué? Hay una maldición que está consumiendo la tierra. Y los moradores por lo mismo van a ser asolados. Serán asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Cuando empieces a ver, tal vez en tu vida, la destrucción completa de la humanidad, millones de muertos, millones y millones,
Y uno dice, pero Señor, ¿por qué? Porque hay una maldición que consume la tierra y los moradores van a ser asolados. ¿Por qué? Porque cambiaron las leyes, las falsearon, cambiaron las constituciones, ¿no es cierto? Y pusieron leyes de hombre que van en contra de las leyes de Dios. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Y saben que a mí me ha pasado que en esta pandemia me he acordado harto de estos versículos. Porque antes, claro, el fin de semana, tanto jolgorio, fiestas en todos lados, y los fines de semana ahora está todo cerrado, en cuarentena, al menos al día de hoy. Ya no están estas fiestas, ya no están los regocijos, ya no están las borracheras. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. El Señor ha cerrado todas las casas. Toda casa se ha cerrado. Ahora, este texto es más fuerte si dice, para que no entre nadie. En este momento, sí, la pandemia nos tiene las casas cerradas por un tema de enfermedad, pero tal vez pueda llegar un día, o al menos la impresión que da acá es de una invasión, ¿no es cierto? Y se cierran las puertas y se trancan, pero para que el enemigo no entre a matar ni a asesinar. Dice, hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. Y uno dice, oye, qué fuerte. Pero el mismo pasaje te dice, sí, es fuerte. Pero el ser humano se lo merece. Nunca olvides que el principal problema de la humanidad es el corazón del hombre. El principal problema de este planeta es el corazón impío del ser humano. Así que la ciudad quedó desolada. Y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Estos alzarán su voz. Y fíjense ahora, hay un pequeño giro en el capítulo, que es un giro muy lindo. Que hay un pequeño rebusco después de la vendimia. Es como que quedó un sobrante. Y estos alzarán su voz y cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Desde el mar darán voces. Y yo de repente pienso, tal vez somos estos nosotros, ¿no es cierto? Los que estamos al otro lado del mar, lejos, en las largas costas de Chile. Y cuando todo esto acontezca, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer, cantar gozosos alabanzas, porque ya el reino de los cielos ha llegado. Y porque el rey rompió los sellos y está tomando el poder. Cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Porque no debemos olvidarnos, ¿no es cierto, mis queridos? Que todo esto, toda esta destrucción de esta generación va a significar nuevo cielo y nueva tierra. Es parto. Y viene un nuevo nacimiento. Por tanto, por muy duro que sea, nosotros como hijos de Dios debemos tomarlo con gozo y cantar alabanzas al Señor. Glorificad por esto a Jehová en los valles. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a glorificarlo por toda esa destrucción? Acabamos de leer que las ciudades van a estar cerradas, ¿no es cierto? Y sí, pues, glorifiquen al Señor, porque el Señor está ejecutando justicia. Y Jesucristo está tomando el reino. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. Y esa palabra nos toca cumplirla a nosotros, mis queridos. Cuando llegue el tiempo, glorificar al Señor desde Viña a orillas del mar. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y aquí vamos a tener que hacer una canción que diga esto. Gloria al justo. Para que se escuche desde lo postrero de la tierra, ¿no es cierto? Desde aquí, desde Chilito. Y yo dije, y ahora vuelvo a Isaías. Isaías dice, yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Parece un trabalengua, pero básicamente Isaías, mientras escucha los cánticos de alabanza en un extremo del mundo, en las costas de Chile, él dice, ay de mí, tanto sufrimiento que viene, terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de medio del foso será preso de la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Y sí, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 8. Suena una trompeta, muchos mueren, pero muchos sobreviven.
pero sobreviven de ese terror para caer en otro foso. Segunda trompeta y tercera trompeta y cuarta trompeta y los que van sobreviviendo, todos estos van cayendo en algo peor aún, porque será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. Y qué fuertes estas palabras, mis queridos. Quebrantada y desmenuzada la tierra, temblarán los cimientos, es decir, la corteza terrestre, algo va a pasar. Dice que en gran manera será la tierra conmovida. Y es verdad que Apocalipsis menciona muchas veces terremotos, incluso menciona un terremoto hacia el final, como nunca antes lo ha habido. Me imagino un terremoto grado 20 más o menos, porque se cree en los estudios geológicos del diluvio de que hubiera un terremoto grado 15, grado 20 ya, así que tiene que ser algo más grande. Temblará la tierra como ebria, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Imagínense cómo el pecado del ser humano puede afectar tanto, incluso que la corteza terrestre entera se removerá, y la tierra temblará como un ebrio. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. El castigo del Señor no solo va a afectar al ser humano, también va a afectar a los ángeles caídos. Él va a castigar el ejército de los cielos, a todos los que siguieron a Satanás, a todos esos que están ahí aguardando ahora para aparecerse luego a la humanidad. Y dicho sea de paso, no crean nada de esta cuestión de los extraterrestres, mis queridos. Probablemente son puros demonios y ángeles caídos. Pero el Señor va a castigarlos a todos, dice. Al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y mira, serán amontonados, como se amontona en los encarcelados, en la mazmorra y en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Van a ser amontonados en el Seol, entre ángeles caídos, demonios, seres humanos. Jesucristo, cuando venga, a todos los va a amontonar allá y los va a castigar después de muchos días. ¿Por qué después de muchos días? Después del juicio ante el gran trono blanco. Y eso va a acontecer, y les adelanto mi postura, después de un reinado terrenal del milenio de Jesucristo. Obviamente eso tenemos que hablarlo con más calma, pero hay posturas al respecto. Y ahí, cuando Cristo esté ahí reinando entonces y haya amontonado a todos los malvados en las mazmorras, la luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Y ahí termina la historia, o tal vez parte de la historia, la eternidad. Jesucristo reinando desde Sión, ¿no es cierto? Y el mismo sol va a estar confundido con toda la luz que va a haber desde Sión mismo. Delante de sus ancianos va a ser glorioso. Y me imagino que aquí se refiere a los 24 ancianos que ya hemos conocido en Apocalipsis. Entonces aquí termina la historia. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque todo lo que acontece antes en el capítulo 24 primero te explica por qué acontece. Te dice es porque el ser humano ha quebrado el pacto de Dios, porque el ser humano ha hecho leyes que van en contra del pacto de Dios, porque el ser humano no está ni ahí con Dios. Por tanto, el Señor va a aniquilar a los moradores de la tierra. Va a venir Jesucristo, va a sacar a todos los impíos, ya sea seres humanos impíos, demonios impíos, ángeles caídos impíos, todo para afuera, todas las mazmorras, ¿no es cierto? Todas las mazmorras. Y de ahí en adelante reinará el bien. Entonces, para que reine el bien, tiene que haber un castigo y una eliminación del impío. Y eso es lo que vemos del capítulo 8 en adelante en Apocalipsis. Eso es lo que pasa cuando se abre este sello. Cuando se abre el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello y se hace silencio en el cielo como por media hora. De aquí en adelante ahora van a empezar a surgir, a tocar las trompetas. Y después a ser liberadas las copas. Vamos a ver todo eso. Y claro, mientras vayamos avanzando tal vez va a ser denso. Y uno dice, pero otro juicio más y otra cosa más. Sí, pero es necesario para el nacimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando ya Jesucristo toma efectivamente el poder. Ahora, Él podría haber hecho todo esto, mis queridos, hace 2000 años atrás. Cuando Él resucitó. Él podría haberlo hecho perfectamente ahí. Podría haberlo hecho el primer siglo. Pero Él ha tenido misericordia. ¿Se acuerdan que Pedro dice eso? Que el Señor ha tenido misericordia y ha esperado. Ha esperado a que sus escogidos se arrepientan. Entonces, han pasado 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, 1 milenio, 2 milenios. Pero ya la misericordia del Señor, por mucho que sea grande y la ira sea lenta,
En algún momento tiene que venir la ira. Y es lo que se lee de capítulo 8 en adelante. Ahora, para ir analizando un poco más este versículo 1 e ir terminando la lección de hoy. Cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ha estado muy ruidoso en el cielo, mucha alabanza desde el trono, los querubines, los ancianos, los ángeles alrededor, los millones de cristianos que han llegado, y repentinamente ahora se abrió el último sello y silencio. ¿Qué implica ese silencio? ¿Qué significa ese silencio? Yo creo que ya se lo imaginan, pero se los voy a mostrar con textos bíblicos. Habacuc, capítulo 2, versículo 16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades, de todo lo que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe en el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. A ver, estos versículos, mis queridos, te hablan algo muy similar a lo que estuvimos leyendo en Isaías 2 y 24. Primero te habla de la soberbia del hombre y te dice: ¿de qué te sirve lo que hiciste con tus manos? Y todos tus pecados y todas esas cosas. Ay de ti, dice, ay de ti, viene un juicio. Y termina así: calle delante, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, una vez que anuncia el juicio, dice: callen delante de mí. Hay un silencio, prejuicio. En Sofonías 1 lo dice más explícito aún. Versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras de sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran ante el ejército de los cielos, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, a los que se apartan de en pos de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Este texto ya lo leímos alguna vez, se lo recuerdo, pero está hablando de aquellos que son directamente, ¿no es cierto?, politeístas, panteístas, otros que son sincréticos y adoran a Jehová, pero al mismo tiempo adoran a Milcom, otros que son descarriados, que se han alejado del Señor y no volvieron más. Dice, todos ellos, a todos ellos viene un juicio sobre el mundo, va a exterminar a todos los impíos, y fíjense cómo dice el versículo 7, calla en la presencia de Jehová y del Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a los convidados. Fíjense. Entonces, una vez que dice viene el juicio, lo primero que dice ahora: callen todos, porque va a partir el juicio. Entonces, un silencio que es solemne, porque el Señor se está levantando y el Señor va a ejecutar juicio. Es decir, una vez que el último sello se abre, ahora el Cordero tiene el rollo y ahora se va a ejecutar el juicio. Él va a tomar el reino, efectivamente. Zacarías 2:13 lo dice de esta manera. Lo dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Es decir, cuando el Señor se levanta para actuar con juicio y justicia, hay un silencio. Han estado todos adorando alrededor del trono celestial, y música, ¿no es cierto?, y un gran estruendor, y truenos desde el trono, y mucho ruido, pero de repente hay silencio. ¿Y qué significa ese silencio? Él se ha levantado de su santa morada. El Señor se ha levantado. El Señor se levantó. ¿Para qué? Para que llevara a cabo lo que por muchos siglos ha dicho sus profetas, y todo lo que ahora estamos leyendo en su palabra. El Salmo 76 lo dice así, 7 al 9. Tú, temible eres, dice el salmista al Señor. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? En el sexto sello los magnates dicen: nadie puede estar en pie. Incluso los impíos lo dicen, ¿no es cierto? Versículo 8. Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor.
y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Fíjense, nuevamente la misma figura. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Es decir, ese silencio. En general en la Escritura lo vemos como un silencio previo al juicio, porque Dios ahora va a hacer. ¿Se acuerdan que cuando comenzó el capítulo 7, los ángeles le dijeron a los cuatro vientos, le dijeron no se muevan, vamos primero a sellar a los creyentes? Pero una vez que están sellados, ahora se abre el último sello y hay silencio. Dios se va a levantar para juzgar. Y uno dice, qué terrible. Pero tú que estás en Cristo, para ti no es terrible, mis queridos. Porque dice, la tierra tuvo temor, y quedó en suspenso cuando te levantaste, Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. No te olvides, mis queridos, no te olvides que lo que es juicio para unos es salvación para otros. La venida de Cristo es destrucción para la tierra, para el impío es terrible, pero es salvación para la iglesia. Es salvación para ti. Por tanto, cuando tú leas capítulo 8, capítulo 9 de Apocalipsis, ¿no es cierto?, y veas todas estas cosas, claro, es terrible el juicio al impío, pero significa salvación para el creyente que está en Cristo. Significa que Dios está llevando a cabo, como vamos a ver más adelante en los versículos, está llevando a cabo la respuesta a la oración de los mártires, que decían, Señor, ¿hasta cuándo no vas a hacer nada? Ahora el Señor va a hacer algo. Y cuando el Señor se mueve, es terrible, es temible. El Señor va a llevar a cabo. Y cuando esto pase, sí, va a ser terrible para el mundo. Pero para los mansos de la tierra, para los que están en Cristo, va a ser alabanza. Como veíamos ahí en Isaías 24. Van a cantar gloria al Señor. Nosotros vamos a tener que cantar eso. ¿Por qué? Porque se está moviendo el Señor. Ha llegado el fin de la era oscura. Ha llegado el fin del misterio de la iniquidad, porque Cristo se ha levantado, ¿no es cierto?, y va a ejecutar juicio. El día de la ira del Cordero ha llegado. ¿Y por qué eso nos debemos estar contentos con eso? Porque el Cordero ha llegado. Entonces, una vez que ocurre este silencio, claro, hay un silencio porque viene un terrible juicio, pero al mismo tiempo el Cordero ha tomado el rollo. No te olvides de la historia. Jesús ha tomado el dominio. Cuando tú empieces a ver que todo el mundo está siendo destruido, Jesús está tomando el dominio, está permitiendo la destrucción de esta era y del hombre impío. Por tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Con temor reverente adorar al Señor. Y como dice Romanos 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, va a ser un justo juicio. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mis queridos, un verdadero hijo de Dios obedece al Señor, vive en santidad, se va santificando día a día, persevera en el arrepentimiento. No perseveres en pecado. Dice, Dios va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Por tanto, sí, el Señor te perdona, pero de perseverar, ¿no es cierto?, en santificación. Y dice, ira, enojo a los que son contenciosos, o sea, peleadores, los que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Todo ser humano, ¿se acuerdan? Ricos, pobres, todos. Judío también, al judío primeramente, y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío, sí, al judío primeramente, también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Mis queridos, la gracia de Dios, por tanto, no debe llevarnos a más pecado. No, si tú sigues pecando y pecando porque total Dios te perdona todo, no, probablemente no eres un salvo. Un verdadero salvo se va santificando día a día, va dejando atrás el pecado, va perseverando en el Señor. Caemos, sí caemos, pero nos arrepentimos, nos volvemos a levantar y volvemos a buscar la santidad. Un verdadero hijo de Dios, como dice acá, persevera haciendo lo bueno. Y eso debe ser tú, mis queridos. El Señor va a venir y no va a hacer acepción de personas. Que el Señor nos encuentre perseverando a hacer el bien. Y si estás en pecado, pídele perdón al Señor y vuelve a Él. Vuelve al Señor. Persevera en Él.
Mis queridos, y con este pasaje termino, un pasaje que debe desafiarnos y nos anima. Dice así el versículo 11: conociendo al tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Mis queridos, no sé si has estado durmiendo mucho, no sé si estás muy metido en la pega, si has dejado de orar, si has dejado de estudiar la Biblia, si no estás peleando la buena batalla. Dice, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, mis queridos. Escuchen bien esto, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Desecha las obras de las tinieblas. No dediques tiempo a ver tonteras, a escuchar tonteras. Dedica tiempo al Señor, en oración, en adoración, en lectura de la palabra. Vístete con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No andes en glotonerías. No andes en glotonerías. Controla la carne, ayuna. No andes en borracheras, dice. Controla las pasiones y los deseos. No andes en lujurias y lascivias. Si estás luchando con la pornografía, confiésalo al Señor, confiésalo a un hermano maduro en la fe. Deja eso y busca al Señor, arrepiéntete, no lo normalices. En lujuria, en lascivia, si estás en inmoralidades sexuales, si estás en adulterio, arrepiéntete, vuelve al Señor. Si estás en contiendas y envidias, si estás peleado, arréglate con la persona. Si envidias a otro, pídele perdón al Señor y sea agradecido con lo que Dios te ha dado. Vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. No proveas ni en lo que miras, ni en lo que escuchas, ni en lo que hablas. No proveas para los deseos de la carne. Mis queridos, no es tiempo de dormir. La noche está avanzada y el día se acerca. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias porque ya viene Jesucristo. Y sí, sabemos que eso va a implicar mucha destrucción para el mundo y mucha mortandad. Pero al mismo tiempo, eso significa salvación para los mansos, para los que perseveran en ti. Y nosotros queremos, Señor, perseverar en ti, perseverar en santidad. Llénanos de tu Espíritu Santo. Nos arrepentimos de nuestros pecados y ayúdanos a perseverar, Señor, a seguir corriendo la carrera, a pelear la buena batalla y no dormirnos como esas 5 vírgenes que estaban durmiendo. Las 10 vírgenes en realidad se durmieron, pero 5 no tenían reservas de aceite. Señor, ayúdanos a tener reservas de aceite, a perseverar en ti, porque la noche está avanzada, el día se acerca. Gracias, Jesús. Tú eres el sol de justicia, tú estás a punto de amanecer en esta tierra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.